Jude Bellingham y Lamine Yamal son unos genios. Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video. Soy Mando Sanabria y hoy tenemos esta 10ª parte de las Eurocrónicas, los octavos de final que siguen avanzando, estas etapas eliminatorias de la Eurocopa 2024. Y hoy vamos a analizar lo que fueron esa Inglaterra contra Eslovaquia y el partido que acaba de terminar hace unos instantes entre España y Georgia. Primero, como siempre, vamos a empezar con el Inglaterra contra Eslovaquia. Que, a ver, tengo muchas cosas que decir al respecto de este partido. Empezando con que me da lástima el desenlace que tuvieron los eslovacos, sinceramente, porque, a ver, hicieron un partido perfecto para sus capacidades, o casi perfecto para lo que podían hacer al menos hasta el minuto 80, porque sinceramente yo a la selección eslovaca la había visto muy firme en casi todos los aspectos. Había sido un bloque y una presión bastante, pero bastante seria, muy flexible a poderse colocar en los movimientos perfectos para poder hacer que una selección inglesa que ya de por sí no funcionaba se viera aún más inútil en sus movimientos, en sus transiciones, en sus intentos de ataque creativos. Y es que, a ver, yo decía en las previas, en las predicciones, que uno de los factores importantes para que Eslovaquia pudiera sobresalir y pudiera intentar estabilizar el partido y llevarlo quizá más a su territorio era con la figura de Lobotka. Porque Lobotka era ese futbolista que tenía las armas para poder ser ese futbolista que tranquilizara, que desde la posesión del balón le diera sentido, ya no solo para intentar relajar en algunos momentos en los que se vieran bajo presión, sino también en los momentos en los que necesitaran los contragolpes para poder ser efectivos, poder ser ese futbolista que activara sus puntas. Y así fue, porque el partido de Lobotka volvió a ser genial. Y eso es una de las partes que quizá más lástima me dejan, porque el torneo de Lobotka fue impresionante, uno de los mejores mediocentros de este Euro, y que se haya ido de esa forma tras el partidazo que dio fue realmente, al menos para mí, no injusto, pero sí un poco triste el desenlace que tuvo Lobotka. Fueron 58 pases completados de 60 intentados, es decir, un 97%. Ganó 5 de 7 duelos disputados y tuvo 4 recuperaciones. Un partido gigantesco. Sobre todo Eslovaquia, creo que así como lo hizo Suiza contra Italia, se rigió bastante bien por la recuperación post-pérdida. Es decir, en aquellos momentos en los que necesitaban recuperar para intentar seguirle dando sentido a su juego, podían recuperar. Se defendieron muy bien cerca de su área, porque, a ver, yo no me esperaba una Eslovaquia tan agresiva. Yo decía en mis previas que esperaba una Eslovaquia que quizá fuera más ese perfil defensivo que pudiera sostenerse con Vavro y con Skriniar, pero no me la esperaba presionando tan arriba, yendo a morder a Inglaterra, buscando siempre los contragolpes. No me esperaba que tuvieran tantos contragolpes en el primer tiempo, sobre todo porque fueron una racha de contragolpes de siempre tomar la espalda a Kyle Walker para hacerle daño. No me lo esperaba de esa manera y sinceramente creo que salieron muy valientes. Salieron a proponer un juego bastante divertido, al contrario de como yo lo esperaba, pero es verdad que después del primer gol de Eslovaquia se empiezan a hacer un poco más para atrás, empiezan a recular, y ahí es en donde empiezan a sobresalir muchas figuras defensivas del aparato eslovaco. Tenemos que destacar la figura de Skriniar, un ser con muchísima experiencia, que empezó a resistir, pero sobre todo la figura de Denis Vavro. Me gustó muchísimo el partido del central del Copenhague, porque fue gigantesco defendiéndose bajo su área. Al final el partido de Vavro son 5 de 5 duelos aéreos ganados y 8 despejes. Impresionante lo que logró hacer, y se rigió en muchísimas facetas, y se rigieron en unas facetas que fueron bastante claves y bien ejecutadas, porque ya mencionamos la tranquilidad que le dio Lobotka, la salida que tuvieron y al final cómo se sostuvieron desde su área. Pero también cuando necesitaban esas jugadas ofensivas, alguien que pudiera darle sentido con pases clave, surgió la figura, obviamente, de David Stelek, que fue una asistencia y 3 pases clave. Impresionante también su partido. De hecho, esa jugada en el gol, que por cierto queda muy mal parada la defensa inglesa, no puede quedarse una defensa de élite, sinceramente, pero aún así fue demasiado inteligente para esperar, para poder tener la paciencia y la calma para poder esperar la llegada de su compañero Schranzans, que al final termina anotando y definiendo muy bien. Y el partido de Inglaterra, a ver, durante el trámite me gustó muchísimo el partido de Eslovaquia, más que el de Inglaterra, obviamente teniendo en cuenta qué proponía un equipo y qué proponía el otro. Después en el tiempo extra, sinceramente ya fue trámite, pero es que, a ver, es que la calidad entre una plantilla y otra era diferencial. Y al final en el fútbol muchas veces y en la gran mayoría terminan ganando los que más talento tienen. Como siempre digo, entre más empiezas a volcar gente en el área, es más difícil defenderlo. Y si tenemos estas grandes diferencias de calidad entre Inglaterra y Eslovaquia, era más fácil que pudiera llegar un gol. Y obviamente terminó siendo un golazo espectacular. Hay una frase que dice un amigo mío, que muchos conocerán, Nuevo Fútbol, que él lo que dice es que Alemania y Inglaterra no son como el Madrid. Que el Madrid es un equipo que todos lo sabemos, por más que no juegue bien, hace que las cosas sucedan a su favor. Eso no lo tiene Inglaterra como equipo, no lo tiene Alemania.
Sí lo tienen selecciones como la francesa, pero tienen un futbolista que siente ese ADN, que es Jude Bellingham. Y al final Jude Bellingham, en un partido que no me pareció malo, sinceramente, de Bellingham, me pareció mal partido colectivamente, pero individual no tanto. Es un futbolista que a pesar de todo pudo sobresalir y hacer un gol de chilena que va a quedar, no sé si para la historia, pero al menos en el recuerdo de esta Eurocopa. Un gol que se inventó prácticamente por la posición de la pelota, por el momento, el contexto en el que venía, y que al final a partir de eso los eslovacos se cayeron en confianza. Inglaterra empezó a crecer también con cambios muy ofensivos por parte de Southgate, metiendo a Cole Palmer, a Beregi S, sacando a muchísimos mediocampistas, sacando a Kieran Trippier. Al final terminó siendo un equipo muy ofensivo, confiado contra un plantel de Eslovaquia que ya estaba fulminado físicamente y resistiendo en su área. Al final creo que termina pasando el equipo con más calidad, no el que mejor planteó el partido, pero así es el fútbol. Se va a estar midiendo a Suiza, va a ser un partido interesantísimo por lo que pueda proponer tácticamente el equipo suizo de Murat Yakin, a lo que pueda ofrecer la Inglaterra de Gareth Southgate, pero es que Southgate es un ser con muchísima fortuna y que hace que sus equipos lleguen a instancias finales. Ya están en cuartos de final. La Eurocopa pasada, sin tampoco ser un fútbol demasiado brillante, llegaron a estar en una final. Lo mismo que en Rusia 2018, llegando a semifinales. Así que Inglaterra, al menos, si no tiene ese carácter competitivo por juego, lo tienen desde los resultados. ¿Qué podría hacer Inglaterra para intentar mejorar su juego? Pues yo pienso que darle más amplitud al sector izquierdo. Pienso que con Anthony Gordon, que siempre propongo ese cambio, pero para mí es bastante clave, o si no ya la entrada de Luke Shaw, que ya está recuperado por Kieran Trippier, le podrán dar otro fondo competitivo al equipo por ese sector, porque no tiene salida por fuera, y con eso pierdes creatividad. El partido de Bukayo Saka no me ha gustado su Eurocopa, sinceramente intentaría probar algo con Cole Palmer de titular a ver qué sale, porque al final, entre Phil Foden, que tampoco me está gustando sinceramente, y Bukayo Saka, fueron 14 centros intentados y solo 3 completados por la falta de creatividad del aparato ofensivo de Inglaterra. Harry Kane no es Harry Kane, no se le está viendo cómodo, casi no tiene oportunidades, aunque termina marcando un gol decisivo. Tiene muchas cosas que corregir, no creo que vayan a mejorar en sobremanera. Creo que Southgate, más que hacer que el aparato colectivo o automatismos y el sistema funcione, puede hacerlo funcionar desde cambio de nombres. Digo Cole Palmer, digo Anthony Gordon o Luke Shaw. Ese partido contra Suiza que ya analizaremos va a estar muy parejo. Se va a Eslovaquia, hacen una muy buena Eurocopa pese a todo, e Inglaterra avanza por su talento. Tengo que analizar ahora la España contra la selección de Georgia. Esta España es distinta, tengo que empezar por eso, porque yo mencionaba en Twitter que a la España de Luis Enrique y a la España quizá de los últimos años, este era el típico partido que se le podía atragantar, porque España ya no solo se mide por el control, que siguen teniendo una posesión abismal. Hoy fue una posesión del 75% para España, 25% para Georgia, y tiros 35% para el cuadro español y 4% para el cuadro georgiano. Y con esto se puede definir perfectamente lo que es esta España a diferencia de las otras, porque sigue teniendo una posesión como su estilo de juego lo demanda y como siempre ha sido, pero ahora es una posesión con sentido. Se puede regir también en que ahora tiene muchísima más verticalidad, que es un equipo que presiona mejor, porque el partido de Rodri tiene un medio centro como Rodri que es muy bueno asfixiando, que es muy bueno recuperando, laterales también con esa vocación como Cucurella. Al final el partido de Rodri terminó siendo escandalosamente bueno porque son 109 pases completados de 117 intentados, es decir, un 93%, y 6 de 6 duelos ganados. Impresionante el partido de Rodri, yendo a presionar, yendo a morder, y es que tenemos el control, que siempre ha sido, ahora tienes la recuperación y la agresividad en la presión que te dan futbolistas, pero también tienes la verticalidad y 2 cuchillos por fuera. Eso antes no lo tenía España. España no tenía futbolistas explosivos como Lamine Yamal o como Nico Williams. El partido de Lamine Yamal vuelve a ser una masterclass de agilidad, de regate, de creatividad, de inteligencia en el último tercio, que va a parecer muy repetitivo, pero que tengas 16 años y hagas ese tipo de cosas con tanta seriedad, con tanta frialdad en los últimos metros del campo, es que es algo que yo nunca había visto en mi vida. Igual soy muy joven y quizá es algo precipitado que haga esta afirmación, pero siento sinceramente que nunca había sucedido algo así en el fútbol europeo. Un futbolista de 16 años, es que estamos hablando de 16, que tenga un físico tan prodigioso de un futbolista de 21 22 y que decida también como un futbolista de 25 26 años es una locura absoluta. Su partido es una asistencia, 15 duelos disputados, 6 pases clave y 8 regates en esos 15 duelos que disputó. Es un futbolista al que no le importa animarse, el que tiene esa sangre de siempre regatear e ir al mano a mano, y que sin duda hacen de un futbolista que ya no solo es un extremo que te pueda desbordar, sino que también es un asistidor nato y una excelente definición. Después, a ver, siento que el partido para Georgia empezó demasiado bien, pero yo sabía desde el fondo que no iban a poder sostener esto. Al final la calidad entre un equipo y otro, al igual que con Inglaterra y Eslovaquia, se terminó notando, pero bueno, España también es un equipo que colectivamente juega demasiado bien.
Y en los contragolpes que pudo tomar Georgia se notó esa falta de experiencia, esa falta de jerarquía, porque cuando salía conduciendo Kochorazvili, el que quizás se vio más apto y más preparado para este tipo de encuentros fue Kvaratskhelia, porque Mikautadze también cuando tenía balón se veía demasiado precipitado, le caían muchísimos hombres y ya no sabía qué hacer. Lo mismo con las segundas líneas georgianas que cuando tenían el balón se podían pasar a un hombre español, podían quitarse a un futbolista, pero cuando se quitaban a uno en esas situaciones límites se desesperaban y no sabían qué hacer, mandaban un mal pase y terminaba siendo un contragolpe fallido. Digo, el que más me gustó fue Kvaratskhelia. Al final Mamardashvili no podía detener todo. El bloque bajo empezó a caer de poco a poco porque tras el gol quizá España se vio un poco golpeada por el autogol de Lenormand porque no tenían claridad. Fabián estaba fallando muchísimos pases, pero conforme fue pasando el tiempo, Jorge se empezó a desgastar. En el segundo tiempo Luis de la Fuente hizo cambios para que Fabián estuviera más en la base y pudiera darle mejor fluidez al juego, pudiera leer mejor las jugadas junto con Rodri. Termina llegando el gol de Rodri, que es un mediocentro con momentos importantes y que siempre es el mismo gol. Este gol a Rodri ya se lo hemos visto 500 veces. Y después ya fue una odisea de tiro tras tiro, de desborde tras desborde. Y al final Georgia cayó por su propio peso. Esa eliminatoria contra Alemania, sinceramente, también la vamos a analizar porque tengo algunos videos especiales preparados para ese partido. Pero yo no veo a Alemania como favorita. Pienso que España posee la mayor debilidad que tiene Alemania. O sea, tienen sus virtudes en la mayor debilidad de Alemania, que es por fuera. Porque digo, esta España es distinta. Ya no es un equipo que solo por interior y por control fluya, sino que también tiene destreza por las bandas. Y eso es algo que no habían tenido, que ya se saben sobreponer y que ya te pueden ganar la Eurocopa. Yo ponía en Twitter que para mí el campeón no sale de Francia o no sale de España. De uno de esos dos. Pero ese es mi análisis, quizá algo más corto porque, a ver, como digo, Eslovaquia, quizá el fútbol fue muy injusto con ellos, pese al partido que habían hecho. Inglaterra, pues ya sabemos que es más talento que otra cosa, que hay cosas que pueden mejorar para intentar competir en la Eurocopa. Y es que el partido de España contra Georgia fue 20 minutos, 20-30 minutos, porque después fue un monólogo total de España con el balón en los pies, generando, y Georgia pudo resistir lo más que pudo, porque al final es un equipo bastante limitado, lejos de ser solvente. Hicieron lo que pudieron, es una Eurocopa histórica tanto para Eslovaquia como para Georgia. Y bueno, así es el fútbol, terminan pasando casi siempre los mejores. Pero déjame tu análisis en los comentarios, qué opinas de los partidos, cómo crees que pueda desarrollarse esa eliminatoria entre Inglaterra y Suiza, y cómo viste el partido de inglés, sobre todo en los tiempos extras, cómo viste a Jude Bellingham, qué crees que le hace falta a este equipo, cómo ves a Eslovaquia y Georgia a pesar de que se fueron eliminadas, y sobre todo la superioridad que está mostrando la selección española. No olvides seguirme en redes sociales para seguir al tanto del contenido que subamos sobre la Eurocopa, y será todo. Soy Mando Sanabria, muchas gracias por ver y por escuchar. Chao.